Hoy vamos a hablar justamente sobre la Biblia, porque por supuesto que ya son muchas las cosas que se han dicho desde este púlpito, pero falta mucho. Es realmente en extremo importante que sepamos lo de la Biblia que vamos a escuchar hoy. El título, ¿son todas las Biblias iguales? Bueno, algunos dicen, con tal y que diga Santa Biblia, ya está. Yo voy y compro, dice así, es Biblia. Mi yerno allá en California se enamoró mucho de mi hija, pero él no era cristiano. Ella comenzó a hablarle de Cristo, sobre todo otro caballero que ya era cristiano y trabajaba en la emisora durante la noche. Y ese joven, mi yerno, antes de casarse, por supuesto mucho antes, iba a la radio, a la emisora, y aquel lo discipulaba. Y ella le dijo, no compres Biblia por tu cuenta. No muy lejos de ese lugar había una librería cristiana, y cuando quieras comprar yo te aviso cuál de ellas. Bueno, él se fue y se encontró con un montón de Biblias diferentes. Entonces la llamó y dijo, yo no sé cuál de ellas compro, son muchas las que hay. Yo te dije que no lo hagas. Pero de ahí le dijo cuál podría. Estamos hablando de Biblias en inglés, pero no importa el idioma. Hay tantas Biblias que uno realmente no sabe si es la palabra de Dios o no. Por eso los pastores tienen que encarar esto ahora con seriedad. Hay una palabra que se suele usar que es canon, el canon sagrado. Ahora, este término tiene diversos sentidos. Por ejemplo, cualquier regla o vara que sirve para medir, por ejemplo, el nivel de un albañil. En sentido figurado, digamos modelo, que permite fijar las normas, especialmente de los libros clásicos, guía, etcétera, doctrina cristiana ortodoxa, en contraste con la falsa y liberal. Así que, dígase lo que se diga, canon es simplemente una regla de medir. En la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando del canon sagrado. ¿Cuáles llenan los requisitos canónicos y cuáles no? ¿Quién establece el canon? Cuando nosotros tomamos una regla, 20 centímetros, 30 centímetros o lo que fuera, ahí está marcado cuánto duran tal y cual centímetros, milímetros o lo que fuera. Y así es como sabemos que es una regla que yo pueda medir algo para que necesito medir y luego. Esa es la base. Tomemos el caso de algunos libros que aparecen en la Biblia falsa o deuterocanónica, o libros que no son inspirados por el Espíritu Santo, que no son autoridad divina. Le voy a leer en Tobías. No busquen ese libro porque no está en nuestras Biblias. Versículos 9 al 17. Así que llegaron a Ecbatana. No voy a leer lo anterior porque es mucho. Lo que nos interesa es lo que sigue. Dijo el ángel al joven, hoy, hermano, habremos de pernoctar en casa de Raguel, tu pariente, que tiene una hija llamada Sara. Yo le hablaré para que te la dé por mujer, es decir, por esposa. Que a ti te toca su herencia. O sea, el casamiento era muy interesado, la herencia de ella. Su linaje y la joven es bella y discreta. Oye pues lo que voy a hacer. Yo hablaré a su padre y cuando volvamos de Raguel, celebraremos la boda. Pues ya sé que Raguel
no puede darla a otro marido, según la ley de Moisés, y sería reo de muerte, porque antes que ningún otro o a ningún otro pertenezca a ella y su herencia. Bueno, replicó entonces el joven al ángel: hermano Azarías, así se llamaba supuestamente el ángel, he oído que la doncella fue dada a 7 maridos y que todos perecieron en la cámara nupcial. Y yo soy hijo único de mi padre y temo que si me acerco a ella voy a morir como los anteriores, porque la ama un demonio y a ella no le hace ningún daño, pero sí a los que se le acercan. Temo ahora que, si muero, llevaré al sepulcro a mi madre y a mi padre de dolor por mí, pues no tienen otro hijo que les dé sepultura. Contestóle el ángel: ¿no te acuerdas de las palabras que tu padre te inculcó sobre tomar mujer de tu propio linaje? Escúchame, pues, hermano, esa será tu mujer. Y del demonio, no te preocupes, que esta misma noche te será dada por mujer. Cuando entres en la cámara nupcial, toma un perfumador y pon en él trozos de corazón y del hígado del pez, que hagan humo, que en cuanto lo huela el demonio, huirá y no volverá por los siglos de los siglos. Pero en cuanto a ella te acerques, levantaos ambos e invocad al Dios misericordioso, que os salvará. Y ahí continúa con este tipo de cuento. Y eso supone ser Biblia. En todas las Biblias que aparece ese libro de Tobías, son falsas, no son canónicas, son deuterocanónicas, porque son libros apócrifos o, que es lo mismo, falsos. Otro caso es el que tenemos en 2 Macabeos 12, 42 al 46. Dice: volvieron a la oración rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado. Y el nombre Judas exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de que había caído, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2,000 dracmas, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. O sea, inspirado en la resurrección hay que recoger dinero para, obviamente, comprar la salvación, ¿no? Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que los muertos piadosamente les está reservada una magnífica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen expiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Macabeos 12, 2 Macabeos 12, versículos 42 al 46. Pues bien, la palabra apócrifo se origina del vocablo griego apócrifos con Y y K, que significa oculto o secreto. Libros apócrifos, cuando hablamos, es oculto y secreto. Hace referencia
a más de 100 libros escritos por autores supuestamente cristianos. Los evangélicos emplean este término para indicar que estos libros no son canónicos, o sea, no son inspirados. Este significado se remonta todavía hasta Jerónimo, y estos libros poseen dos características en común. Primero, su estilo en general se asemeja al de las Escrituras, pudiendo clasificarse muchos de ellos dentro de las categorías literarias de profetas, digamos, evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. Por eso es mayor peligro todavía, porque tiene terminologías y aparentemente coincide con la Biblia verdadera. No pertenece al canon de la Biblia, ni a los escritos de los llamados padres de la Iglesia, no fueron reconocidos jamás. Es decir, los que siguieron inmediatamente la generación después de Jesús. Sin ser inspirados, pretenden que fueron escritos por algún apóstol o algún respetado escritor bíblico. No hay tal. No hay forma de demostrarlo. Una de las formas para saber enseguida que tal o cual libro es apócrifo y no es canónico, no está dentro del canon sagrado, es cuando hay contradicción. Voy a dar un ejemplo sencillo. Hay alrededor de 300 o más referencias del Nuevo al Antiguo Testamento, muy especialmente en Mateo, cuando dice, escrito está, y cada vez, y siempre puede que sea algún libro en Jeremías, Isaías, que son los profetas, o incluso en el Pentateuco, pero siempre hay referencia. No hay una sola referencia, ni por Jesús, ni por Pablo, con todas las epístolas que escribió. Jamás encontrará, ni Juan, nadie, a ninguno de los libros apócrifos. ¿Cómo se entiende esto? Que para ellos eso no era la palabra de Dios, era cualquier cosa menos la palabra de Dios. De acuerdo con la tradición, digamos, atestiguada por algunos antiguos lectores de las Escrituras, traductores, etc., todos se originaron en el período intertestamentario. ¿Cuál es el período? 400 años hasta Cristo, de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta Cristo o nacimiento de Juan el Bautista. Esos 400 años, durante esos 400 años, no hubo una sola, digamos, revelación divina. Por eso se pusieron a escribir, muy especialmente los macabeos, que fueron los que recuperaron a Jerusalén de manos de Antíoco IV, y esto hizo que ellos tuvieran cierto favor para con los judíos. Pero los mismos judíos nunca aceptaron que aquellos libros eran inspirados. Es más, los mismos que escribieron, que eran los macabeos, nunca dicen que tienen inspiración divina. Hay una forma de referirse el autor que escribe, y me dijo Jehová, o me dijo Dios, y el Señor me dijo, siempre en primera persona. Y eso no ocurre con los libros apócrifos. ¿Por qué? Porque ellos no pretendían que fueran alguna vez aceptados como canónicos. Ellos sabían de lo serio que era aquello. Sin embargo, cuantos no lo respetan, cualquier cosa hacen. Miren, lean en Romanos 3, vean en Romanos 3. Nosotros tenemos que saber esto porque si no lo sabemos, vamos a caer en cualquier trampa. Dicen los versículos 1 y 2, estoy hablando de Romanos 3.
¿Qué ventaja tiene pues el judío?, pregunta Pablo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión, es decir, las tradiciones judaicas? Contesta, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Dios confió su palabra a ellos? Porque después de todo, los macabeos también eran judíos. No, eran judíos, sí. En Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19, tenemos la parte ampliada para entender por qué Pablo escribe lo que escribe. Vamos a ver, libro de Deuteronomio, y vamos a leer en el 17, versículos 18 y 19. Aquí, en estos versículos, si uno lee desde el 14, yo no voy a leer todo eso, se habla de la conducta que debe tener el rey, que sea rey sobre Israel y Judá, lo que fuera, que no debía tomar para sí muchas mujeres, muchas esposas, que su corazón no se desvíe, ni, digamos luego, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente, versículo 18, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. ¿Quiénes cuidaban las escrituras? Los sacerdotes y levitas. Los sacerdotes descendían de la tribu de Leví. Los levitas proveían sacerdotes y todo cuanto tenía que ver con y levitas para que ayudaran a los sacerdotes a hacer los sacrificios que traían los judíos. El sacerdote no podía hacer todo. Entonces, de la misma tribu de Leví había levitas que hacían ese trabajo. A ellos Dios encargó que cuidaran el canon sagrado. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Afortunadamente, todo el problema, o el mayor problema que tenemos en cuanto a la Biblia, si cuántos libros son, etcétera, la mayor parte está en el Antiguo Testamento. Hay también en el Nuevo, pero a eso nunca se dio importancia alguna. No obstante, Naca y Colunga, la versión de Torres Amat, que son versiones católicas, todos ellos conservan esos libros como si fueran canónicos, y no lo son. Hay unos cuantos libros, en total 7. Quiere decir que mientras la Biblia contiene en total 66 libros, 39 y 27, Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente, aquella Biblia hay que sumarle otros 7 en el Antiguo Testamento. Y naturalmente uno se pregunta, ¿cómo voy a saber cuál es la Biblia verdadera? Las que no incluyen todos esos que yo ya hoy mencioné. Hay varios: Sabiduría, Eclesiástico, Judith, y muchos de esos libros, en total 7, que son un verdadero peligro para quienes no conocen las Escrituras, porque así se puede, si vamos a reconocer eso como la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, entonces hasta levantar colectas por los muertos está bien, orar por los muertos está bien, y son cosas que no deben tenerse en cuenta. Tal cosa no hay en la Biblia. Es más, la última parte del segundo libro de Macabeos dice así el autor: si está bien y como corresponde a lo ocurrido o a la historia, esto desearía yo, pero si malo y mediocre, perdóneseme. Ahora, si la Biblia es Dios hablando a través de lo escrito, que Él escoge a quienes han de escribir, pide perdón a los lectores por si le falló la memoria. Así es como termina el libro segundo de Macabeos.
¿Cómo podemos confiar en esta clase de Biblia? De ninguna manera. Según el libro de Tobías, si se dan limosnas, es posible alcanzar la salvación. Salvación por obras. Pero ustedes saben muy bien que la conducta de Cornelio y las limosnas llegaron a la presencia de Dios, pero él no era salvo. Tienes que ir y buscar a Pedro, él te dirá lo que es necesario que sepas o lo que te es necesario. Él quería ser salvo por obras, pero no logró esto. Este libro presenta la salvación como un camino de cumplimiento de ritos que por medio de las limosnas uno se limpia de sus pecados y se salva para siempre. Esto hacen muchísimas personas hoy. Por supuesto que si usted lee Tobías, el libro de Tobías, claro que si esto para usted es Biblia, dice, buena es la oración acompañada de ayuno y el dar limosna mucho mejor que tener guardados los tesoros de oro, porque la limosna libra de la muerte y es la que purga los pecados. Ahí está el purgatorio y alcanza la misericordia y la vida eterna. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Sin derramamiento de sangre, lo que leí recién está en Tobías 12, versículos 8 y 9. Y en cuanto a la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9, 22. Y que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 7 y 9. Dice también Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto en 1 Pedro 1, 18 y 19. Así que la limpieza de los pecados, el borrar los pecados, se consigue únicamente a través de la sangre de Cristo que Él derramó por nosotros cuando le traspasó esa lanza del soldado romano allá en el Gólgota. Ahora, los católicos romanos basan su afirmación en favor de los conventos, de las monjas, en lo que dice Judith 8, 4 al 6, donde se lee así: vivía en su casa Judith, guardando su viudez hacía 3 años y 4 meses. Habíase hecho un cobertizo en el terrado de la casa y llevaba saco a la cintura, debajo de los vestidos de su viudez. Ayunaba todos los días fuera de los sábados de la nueva luna, las solemnidades y días de regocijo de la casa de Israel. Fíjense ustedes lo increíble que se enseña en los libros apócrifos. ¿Cómo vamos a aceptar eso como si fuera la palabra de Dios? Basándose en este pasaje, el catolicismo romano enseña que el servicio más santo o sagrado que una joven puede rendirle a Cristo es ingresar a un convento de monjas para permanecer allí como una sierva de la Iglesia de Roma todo el resto de su vida. Ahora, esto difiere bastante, en gran manera, por supuesto, de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo que fuésemos por los caminos y por los vallados, testificando de Él, Lucas 14, 23, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. No es meterse en un convento y ya está, tal como enseña el catolicismo romano. La Biblia igualmente enseña que el matrimonio es honroso y no exceptúa ni a monjas ni a sacerdotes. Pero el Espíritu dice, sí, claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen o participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. 1 Timoteo 4, 1 al 3. Y también en Hebreos 13, 4, miren lo que dice sobre el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Como esos hombres jóvenes que están estudiando por ahí para ser sacerdotes, no pueden estar así, en esa forma. Llega el tiempo que deben casarse y tener a su esposa. Ellos naturalmente, lo que ocurre, incurren en adulterio y en fornicación. Pero ellos deben saber que ellos esperan el juicio. Los juzgará Dios. Nosotros no esperamos eso porque el Señor fue juzgado por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Y naturalmente nosotros somos salvos por su gracia. Cuando uno examina un poco esto, cada vez se encuentra con más y más errores que parten de la falta del conocimiento de cuál es la Biblia verdadera. Tenemos que entender esto, porque más tarde o más temprano nos encontraremos con alguien que nos va a decir algo que parecerá verdad. Y puede decir, aquí en la Biblia dice, buena y noble obra es orar por los muertos. Bueno, y si usted quiere probar, comillas aquí, la oración por los muertos, vaya a 1 Corintios 15 y va a encontrar allí que dice, pero el contexto allí nada tiene que ver con esto. Ahora, hay mucha falsedad. Dice en uno y otro lugar, por ejemplo, en Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero este homicidio colectivo que algunos han predicado, naturalmente que no tiene ningún beneficio. Esta es una falsedad que muchos creen que al morir como supuesto mártir, imponerse todo esto, y muchos lo hacen así, no tienen ningún valor de salvación. No ayuda ni a la santidad, ni a la salvación, ni al perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque Él ya nos salvó. En otras palabras, no hay salvación pagada o medianamente pagada. No se vende la salvación, no se alquila la salvación, no se vende a crédito, no. La salvación es una dádiva, un regalo. Cada persona que quiere ser salva debe acercarse con confianza al Señor y decir, si tú pagaste con tu muerte mis pecados, yo deposito mi fe en la obra tuya. Las mías no sirven. Son obras, pero de nada me sirven. Sí, claro, aquellos cristianos que hagan buenas obras pueden ser muy útiles en la iglesia y para el Señor, porque pueden hacer esas obras que luego muchos no salvos, viéndolos, dicen, bueno, por ese camino van a encontrar al Salvador, porque ven la conducta de un cristiano verdaderamente salvo. Es una pena que hay tantos cristianos cuya conducta
deja mucho que desear. Ahora, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento sobre la cuestión de los falsos libros, hay muchos. Allá en 2 Timoteo 3, 16, dice, vamos a leer ese texto, nos va a ayudar a entender un poco. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Permítame leerle una lista de libros que aparecieron en un cierto tiempo. Había un tal Evangelio de Santiago, Evangelio de Pablo, Evangelio de Pedro, Evangelio de Nicodemo, Evangelio de los Hebreos, Evangelio del nacimiento de María, muchos de Juan, luego, Hechos de Juan, Hechos de Pedro, Hechos de Andrés, Hechos de Tomás, Historia de José, Epístola de los Apóstoles, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo. Igualmente hoy tenemos están surgiendo una serie de libros que claman ser inspirados. Bueno, si vamos a andar así, nunca sabremos si estos libros, tal como Evangelio de Santiago, de Pablo, de Pedro, de Nicodemo, y luego de los Hebreos, y luego Evangelio del nacimiento de María, todo hay que inventar. Y la mente del hombre es muy inclinada a eso, no hay problema. Hay personas que escriben lo que se le viene para poder engañar. Y eso es lo que se hace en el Vaticano. Luego se imprimen las Biblias. La gente allá no es tan pobre como nosotros acá, que tenemos que medir cada centavo para ver si podemos imprimir tal o cual literatura, o tal o cual libro que nos gustaría imprimirlo acá para no traer quién sabe de dónde. Ellos para sus fines tienen todo lo que quieren. Así que los apócrifos del Nuevo Testamento son escritos en su mayoría, escritos legendarios, imaginarios, y aunque pueden contener algunos trazos de información auténtica, no llegan de ninguna manera a ser canónicos y libres de errores. La Biblia dice claramente que no debemos ni agregar ni quitar de la palabra de Dios. Allá en Apocalipsis dice en la parte final de la Biblia, dice capítulo 22, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y amén. Agregar o quitar es grave pecado y el Señor pedirá cuenta a cuantos siguen haciendo el mismo trabajo. Los que agregan o quitan, no solamente lo hacen agregando en la Biblia, desde el púlpito. Hay muchísimos predicadores que se llaman cristianos evangélicos, que predican engaño, mentira, tratando de ver si unen a todos los grupos, dicen ellos, evangélicos, y echan abajo las paredes y construyen puentes para unirlos. Bueno, si usted es constructor de puentes, yo soy constructor de paredes. ¿Para qué están las doctrinas bíblicas?
para separar lo verdadero de lo falso. No sabríamos qué es lo correcto y qué no. ¿Cuáles son los libros inspirados y cuáles no? Simplemente aceptamos que fueron inspirados y la Biblia, cuando yo nací ya estaba toda la Biblia. Y cuando ustedes, la misma cosa, ya estaban los 66 libros. ¿Cómo hacer para no caer en ninguna de las trampas? Número 1, no leer Biblias falsas. Y hay muchas. Yo sigo aconsejando que la 1960, la que usamos nosotros, Reina Valera, debe seguirse leyendo porque es lo mejor que hay. Número 2, no escuchar a predicadores que pueden envenenar la mente más despierta, porque ellos usan la lógica. Y al usar la lógica, le voy a dar un ejemplo, ya he dado muchas veces este ejemplo. Dicen, bueno, dígame, María es madre de Jesús, ¿sí? Jesús es Dios. ¿Qué de malo hay decir Santa María, madre de Dios? Si Él es Dios y ella es su madre, yo simplemente estoy diciendo lo correcto, ¿no? No, usted no está diciendo lo correcto. Hay que saber cómo responder a esto. ¿Por qué? Usted no encontrará un solo texto en la Biblia, aunque muchas veces se dice de nuestro Señor, el verdadero Dios, nunca encontrará usted que María es madre de Dios. Es más, María dice todo lo contrario. Vean ustedes en Lucas capítulo 1. Vamos rapidito, porque si no, después ustedes se cansan y dirán el próximo domingo, yo ya no voy más allá, por ahí sí que uno se cansa. Oiga esto. María se encuentra con Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y dice, Elizabeth le dice a ella, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y mi espíritu se regocija. Bueno, engrandece mi alma, al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Cómo es posible que ella es madre de Dios y su espíritu se regocija en Dios, su Salvador? Si ustedes de aquí van al capítulo, por ahí, la epístola de Juan, ya no estamos hablando del Evangelio, sino de la epístola, se encuentran con otras sorpresas. Dicen, ¿cómo entender eso? Así como está escrito. Dice en el capítulo 5 de 1 Juan, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios? Su Hijo Jesucristo. María no pretendía de ninguna manera ser la madre de Dios. Más bien dijo que Él ha mirado la bajeza de su sierva. No sé si ustedes se dieron cuenta que María fue realmente la primera en reconocer en cierto público, porque por lo menos Elizabeth estuvo presente, a Jesús como Salvador. Y esto ocurrió cuando Él comenzaba a desarrollarse en su vientre. Ella ya lo reconoció como su Salvador. Eso es fe. Ella realmente entendió de qué se trataba. No cabe duda que ella tenía padres, María, seguramente que eran piadosos, conocían las escrituras del Antiguo Testamento, sabían que el Mesías vendría, que dónde nacería, todas esas cosas, de qué tribu venía. Los judíos generalmente sabían de qué tribu eran ellos. Para ellos era muy significativo eso, porque muchas tribus tenían cierta preferencia, diríamos hoy, cierto cargo un tanto elevado, y les gustaba todo esto.